hablar, yo pienso que hay que hacer una evaluación técnica del problema, ¿no es cierto? Creo que es importantísimo hacer eso. Pero también podemos sacar como secuela del problema nosotros lo siguiente, que las cargas, bueno, ya ustedes han pasado hormigón armado y todo eso, y sabemos que para escaleras y para pasillos se toma más o menos una sobrecarga, ¿no es cierto? Creo que de 4 kilonewton por metro cuadrado. ¿O qué carga se coloca por metro cuadrado para el caso de pasillos y escaleras? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿O se acuerda? 4.5. Sí, ingeniero, está alrededor de 4 y 5. Alrededor de 4, ¿no ve? Y nosotros para puentes, ¿se acuerdan? Es 4.07. Es que es la carga peatonal. Pero eso significa que más o menos 5 personas de 80 kilos deben estar en un metro cuadrado. Más o menos, ¿no ve? Pero fíjense, ayer había un conglomerado que era pues mucho más. Entonces nosotros cuando hagamos el diseño, entonces cuando se trata de una universidad, así como la pública, donde hay ese tipo de concentración de gentes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es quizás colocar una sobrecarga un poquito mayor. Pero eso no es lo correcto. Pienso que si deberías hacer una reunión, por ejemplo, lo que deberías hacer es un ambiente cerrado, ¿no? O sea, en un ambiente, digamos, de una aula, de un teatro, de un anfiteatro, y no permitir que la gente se reúna en un pasillo, ¿no? Porque estaría sobrepasando a la carga de diseño. El otro problema que se puede también es, digamos, hacer un diseño un poco más concienzudo respecto al barandado, ¿no? Pero creo que igual, si vamos a pensar siempre en ese tipo de cargas, es obvio que nos van a salir estructuras mucho más grandes, y creo que también, ¿no es cierto?, que, ¿cómo les puedo decir?, que cargamos con una cierta carga, o sea, adoptamos una carga que va a estar sobre el barandado. Pero en ese caso, no solamente, pero estamos suponiendo que en el barandado se van a apoyar las personas, ¿no es cierto? Pero aquí había, no solamente que se estaban apoyando, sino que había el empuje del resto de personas que estaban, digamos, hacia la pared, que empujaban a las personas que estaban apoyadas. Entonces, ahí vamos a tener una sobrecarga, pues, brutal. Entonces, por eso es que cuando tengan un diseño, tendrán que poner en una nota, por eso les decía que es importante, al momento de alzar el diseño, se coloque las cargas de uso. Lo primero, en la nota, en todos los planos, lo que ustedes tienen que poner es decir, la nota, la carga viva es de tanto. Para el bandando se ha tomado, en nuestro caso, por ejemplo, es 0.73, creo, kilonewton por metro, que se tiene que tomar. Y en cada poste, hasta ahora, 0.73 entre la separación entre postes, y es una carga puntual que está actuando. Y ayer seguramente se ha sobrepasado todo ese tipo de cargas. Primero. ¿No? Entonces, eso les llama a ustedes la atención, eso tiene que llamar la atención, en el sentido de que cuando hagan para entidades públicas, sobre todo para entidades públicas, colocar las notas, en la primera de las notas, colocar la carga viva que ustedes han adoptado para el diseño, ¿no? Y de la norma que han adoptado, porque seguramente, de aquí a poco, seguramente lo van a tener que convocar a la empresa o a la consultora que ha hecho el diseño. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí tendrá que defenderse en el sentido de que se ha tomado eso de acuerdo a la normativa, ¿no? Y ayer se han sobrepasado todas las cargas de la normativa, porque incluso hay personas un poco moviéndose, ¿no ve? Y nosotros cuando hacemos un edificio, no tomamos en cuenta el impacto, únicamente tomamos la carga viva, ¿se dan cuenta? Y entonces aquí yo creo que sí se han sobrepasado las cargas de diseño. Que los factores que tomamos, por ejemplo, del valor phi, o que ustedes cuando han adoptado el hormigón armado han tomado en cuenta los valores de diseño, ¿no es cierto? La tensión del acero la han dividido entre 1.05, ¿no es cierto? La tensión del fluence de rotura del hormigón entre 1.5, quizás eso ha logrado, digamos, que el voladizo no falle, pero sí el barandado, ¿no? Primero. Segundo, también vale la pena que cuando ustedes estén construyendo siempre hagan un control de calidad, ¿no? En los materiales, no den por sentado a ustedes que el material que están vendiendo es de la calidad que están suponiendo. Siempre hagan un control de calidad. Por ejemplo, de los tubos, valdría la pena que se haga
verificación de la resistencia de fluencia del acero que han utilizado en los tubos. Ver la calidad de las soldaduras. Y aquí yo pienso que aquí hay ese tipo de problemitas. No sé si han visto ustedes que la unión que hacen entre los postes y en las ventanas nomás, ¿no? En las ventanas, cuando hacen en los ángulos, ¿han notado ustedes que el soldador lo que hace es poner únicamente puntadas? No sé si se han dado cuenta, tiene puntaditas nomás, ¿no? Lo correcto es que haga en forma continua la soldadura. ¿Y cómo se detecta eso? Verdaderamente, cuando el soldador hace las puntadas, nos da la impresión de que toda la unión está soldada. Pero si ustedes golpean esa soldadura, ¿no es cierto? Golpean esa soldadura, van a ver que se desprende un material que es la escoria, producto de la fundición del electrodo. Entonces van a ver ahí que verdaderamente se ve únicamente puntadas, porque es un material brilloso que aparece, y no es continuo. E incluso se ha visto en algunos casos que es porosa, incluso esa puntada que han puesto es porosa. Entonces, una forma correcta sería utilizar rayos X, ¿no es cierto?, para poder verificar la continuidad de la soldadura. Pero eso es caro. Lo hacen los de yacimientos, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es una visión, por ejemplo, decirles una inspección de tipo visual, pero eso lo tiene que hacer el supervisor, la fiscalización y también, ¿no es cierto?, el ingeniero constructor con mayor razón. Entonces, de esa forma se evitan este tipo de problemas, o sea, este tipo de opiniones que han hecho una mala soldadura, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ustedes tienen incluso los medios más, ¿cómo les puedo decir? Mucho más versátiles, mucho más cómodo, mucho más barato del teléfono, siempre sacar una foto de la soldadura, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace? No van a hacer, por ejemplo, de todo el barandado, no van a hacer de todas las ventanas. Elegir una muestra de un 10%, digamos, y en forma aleatoria elegir una de ellas y hacer ese control de calidad. Para que en un futuro como este, por ejemplo, demuestren ustedes que la soldadura estaba bien ejecutada. ¿Sí? Entonces, creo que esta experiencia que ha sido lamentable, ¿no? Verdaderamente es una cosa que no debía ocurrir, pero que lastimosamente, debido a la imprudencia seguramente de algunas autoridades que han permitido que se haga una reunión y que sobresalga sobre el pasillo, ¿no? Entonces, ahí se están saliendo fuera de todas o sea, de la normativa, y respecto al barandado, yo lo que he visto, generalmente siempre se los encomiendan al herrero, ¿no? Para que se los haga el barandado. En el ejemplo que van a hacer ustedes en el proyecto de curso, van a ver barandados. Y por eso les decía, tienen que diseñar. Ahora, ojalá que ahora le den importancia al diseño del barandado. Todos los semestres, les comento, todos los semestres adoptan barandados que están realizados por la alcaldía, por los arquitectos, incluso salen por ejemplo, como les digo, de las revistas internacionales. No hay que aceptar ese tipo de solución, así a pie juntillas. Hay que verificarla. En eso estamos nosotros, estamos verificando. Y les había dicho que el barandado tiene que ser un elemento en la ciudad, y sobre todo, no solamente bonito, tiene que ser seguro. Y ayer han visto que el barandado tenía barras horizontales, ¿no ven? Eso es una invitación a ustedes primero, porque van a querer subirse y sentarse sobre el barandado, el pasamanos. Para un niño, ni qué les digo, va a tratar de subir, ¿no ven? Como una escalera. Entonces, por eso es que es importante que ustedes hagan siempre, ¿cómo les puedo decir?, una verificación de la estructura y determinen no solamente su resistencia, sino también la seguridad respecto a su uso, ¿no? Dense cuenta que un elemento tan simple como parecía ha sido causa de todo este problema que se produjo. Entonces, no lo den todo por sentado, no acepten todo lo que viene de afuera como algo, lo último, siempre verifiquen. Siempre verifiquen. Y al momento de hacer la construcción, verifiquen también que las dimensiones del tubo, por ejemplo, sean las adecuadas.
el espesor del tubo sea el adecuado, la plancha que están utilizando o el acero que están utilizando en esa estructura sea el adecuado. Tienen los medios, ustedes han llevado materiales de construcción, yo supongo que el ingeniero Echazú les ha comentado. Eso se puede hacer ensayos en el Instituto de Ensayos de Materiales. Que a propósito, en cuanto a aceros, creo que es el único en el país que hace ese tipo de ensayos. ¿Sí? Y hagan verificar de una muestra total de lo que haga el ingeniero, el que está construyendo, tomen una muestra y hagan hacer una verificación. No den por sentado, por favor, esto es lo que les digo, no den por sentado que lo que viene de afuera es el correcto. Mucho más ahora con el problema del, ¿no es cierto?, del mercado, donde todo lleva, dice, por ejemplo, lo que he escuchado, el ingeniero Richazo me comenta, llega a aceros que son así, que son buenos en Argentina, pero sin embargo habían sido hechos en China, con la marca, con el código, con todo. Y con una serie de aceros, le comento, ojalá que el ingeniero Richazo les haya comentado ese tipo de cosas que ha pasado, ¿no? Aceros que vienen de no sé de dónde, la China, con el logo de Acindar, de Arequipa, ¿no es cierto? Y eso a uno le diría, pues, está con su código y todo eso, uno se confiaría. Siempre, siempre, por favor, haga un control del material que le llega. De todo, no solamente del hormigón que hemos aprendido, sino un control de calidad de todos los materiales, del acero, del ladrillo, del estuco, del cemento. ¿Sí? Entonces, esto que ha ocurrido, o sea, que es lamentable, les sirva a ustedes de experiencia para tener mucho cuidado cuando seamos constructores y cuando seamos supervisores. ¿Sí? Y ustedes tienen una buena lección. Lastimosamente están aprendiendo por el dolor de otras personas, pero aprovechen esa situación que se está presentando. ¿Ya? No lo dejen por sentado. Por eso les decía que para el proyecto van a hacer, tendrían que hacer primero el diseño del barandado, que para el caso de la ciudad tiene que ser bonito, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo en radio urbano y además seguro. ¿Está bien? Entonces, esto les da, bueno, lo que ocurrió ayer, les da una lección de lo importante que son los barandados. De lo importante que son los barandados. ¿Sí? No solamente, vuelvo a repetir, despunte estructural, ¿sí? Tenemos también que ver la seguridad del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que quería un poquito comentar con ustedes y que ojalá que lo tomen muy en serio. O sea, que no se diga, qué barbaridad, no, qué problema. No, no. Tiene que ver también parte con la parte de ingeniería, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que construye es el ingeniero civil. Y aquí se están dando cuenta, no solamente hay que saber leer los planos, ¿no es cierto? No solamente hay que construir lo que está en los planos. Lo que tenemos que hacer nosotros los ingenieros civiles, para diferenciarnos del maestrito, del contratista, para diferenciarnos del arquitecto, para diferenciarnos de la técnica sobre todo, es que tenemos que ver la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una de las cosas que quería comentar. La otra fue lo siguiente. Lo que estamos hablando aquí, desearía que quede aquí, en las 4 paredes de su casa, ¿no es cierto? Porque estamos hablando con personas con criterio formado y mayores. Y todo lo que estoy hablando, que quisiera que quede aquí. ¿Estamos de acuerdo? Otro problema que quería comentarles, y que les comenté a los de Hiper 2 ayer. Resulta que el que habla tiene un primo que le encargó, digamos, hacer el diseño de un edificio. Bueno, yo no quise hacer el edificio porque es pariente. Porque cuando se hace para el pariente, cuando hay un problema, no los van a dejar de molestar durante toda la vida. Y lo peor es que es a través de ¿no? De todos los parientes que se vaya a divulgar su experiencia y van a molestar. Entonces, sería recomendable que cuando haya un diseño y se los encomiende un pariente, no lo haga. Digan que sería interesante que lo contrate a otra persona que le pueden sugerir ustedes como, ¿no es cierto?, como alternativa, ¿no? Porque es muy engroso. Bien, ocurrió que hace ese diseño, se construyen unas 2 primeras plantas, ¿no?
Y yo le digo que lo contrate al ingeniero que ha hecho el diseño para la supervisión. Construyen las 2 plantas, ¿no? Y ha pasado ya más o menos, sería pues ya debe ser unos 15 años de eso. Ese colega ya debe ser ya mayorcito incluso, porque lo hice contratar a un ingeniero que recién estaba egresando de la facultad, que era muy bueno, que es muy bueno, ¿no es cierto? Le dije que lo contratara para que le cobrara un poco más barato y además para darle un poquito más de seguridad a mi primo. Bueno, construyen esas 2 plantas y después de unos 15 años amplían la construcción de la planta, ¿no? Hacen una planta más. Bien, construye esa amplificación sin el maestrito, o sea, habían cambiado de maestrito, de contratista, dice que porque no lo podía ubicar, ¿no? Y construye. Y el día de ayer, bueno, el día domingo yo estaba en Oruro, ¿no? Fui de paseo con mi hija y me llama después del almuerzo, me dice, ¿no? Contesta el teléfono y me dice, Adolfo, la losa de la escalera se ha rajado. ¿Cómo que se ha rajado? Sí. ¿Así fisura? No. Hay una grieta. Yo todo alarmado, dije, seguro que han puesto la armadura al revés, le digo. No sé, Adolfo, ¿qué ha pasado? Entonces el día lunes fui en la tarde. Y verdaderamente, ¿saben? Es una escalera que tiene un descanso en voladizo, al aire. No debe ser de unos 50. Y tiene un parapeto de ladrillo visto. Y para el ladrillo visto habían colocado ladrillos de 18 huecos, ¿no? Entonces, cuando vemos, justo observo que no había acero. ¿Dónde debería estar colocado el fierro en el caso de un voladizo? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿Dónde debía estar? ¿Dónde? arriba. Arriba, ¿no ve? Porque hay un momento negativo, ¿no ve? Resulta que cuando vamos a ver, no había fierro arriba, había abajo. ¿No? Había abajo. Entonces era lógico, ¿no ve? Otra cosa que estábamos viviendo conforme de la losa antigua, o sea, del voladizo antiguo, el parapeto se estaba desprendiendo también de la columna, pero la losa no tenía ninguna fisura, nada, de la antigua construcción. Y eso se está produciendo por lo siguiente, porque cuando se hace el diseño, ¿no es cierto? Generalmente nosotros tomamos la tabiquería, ladrillo de 6 huecos, ¿no ven? Y después esa pantalla, ese parapeto que colocamos, lo revestimos con mortero y por el otro lado con estuco, pero no usamos ladrillo de 18 huecos. Entonces, por eso es que cuando ustedes diseñen, bueno, esa carga que es fuerte, ha hecho pues que se deforme más el voladizo y eso ha hecho de que se desprenda, ¿no es cierto? La tabiquería que estaba en el voladizo de la columna. Entonces, lo que cuando hagan la construcción ustedes, sería interesante unir esa tabiquería con la columna, o con, ¿no es cierto?, mediante unos aceritos que vayan en cada hilera, o en las últimas hileras de la tabiquería, ¿no? Que pase hasta la columna o hasta la tabiquería que está vecina. De tal manera que cuando aparezca esa deformación, la fisura no se presente, ¿no? Bien, pero, y eso ha sido producto de que, primero, por el peso propio les comentaba los que han llevado hiperestáticas conmigo, por ejemplo. Cuando yo calculo la deformada en el voladizo, calculo con esos métodos que me va a dar la deformación instantánea. Entonces nosotros como contraflecha colocamos, ¿no es cierto?, una deformación hacia arriba para compensar al momento de desencofrar que esto sea horizontal. Pero les comentaba también que si hay una carga permanente, esa deformación instantánea que hemos utilizado se va a incrementar con el tiempo. Y esa deformación que se presenta con el tiempo es el efecto de la afluencia. Entonces, si yo tengo deformada de 1 centímetro, por ejemplo, cuando he calculado, seguramente al cabo de unos 5 años, esa va a ser 3 centímetros, 2 centímetros. Entonces, la deformación por fluencia es 2 o 3 veces la instantánea.
Entonces, esto quiere decir que yo tendría que darle una contraflecha de 3 centímetros, por decirse algo. Pero incluso dándoles eso y construyendo el parapeto, va a ocurrir que se va a desprender de la columna, porque esa deformación sí se va a presentar. Entonces, para evitar ese problemita, vale la pena de alguna manera ligar, les decía, con 2 barritas de 10 o de 6 milímetros en cada hilera, ¿no es cierto?, del ladrillo, colocar un fierrito, ¿no es cierto?, que pueda unir a la columna o a la tabiquería, si hubiera tabiquería, ¿no es cierto?, al otro extremo. Y de esa manera evitan de que aparezca esa fisura. Y en cuanto al problema de lo que se presentó de la grieta, no queda, como no había fierro arriba, entonces no queda otra que demoler. ¿No? Nada que demoler. Pero aquí le digo, bueno, aquí le comento, le digo pues a mi primo, le digo, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Quién ha supervisado? No, tenía que supervisar un arquitecto, pero el maestrito me ha dicho que no es necesario, que él solito va a hacer, que ya ha hecho varios edificios y por lo tanto no necesita hacer, ¿no? No necesita asesoramiento. Segundo, que no le había dado los planos para que pueda construir, ¿no? El maestrito. Entonces el maestrito, como ya había hecho varias casas, le había puesto fierro de media abajo, ¿no? Y lo había prolongado en la escalera, que no, por suerte no se presentan problemas en la escalera, a mitad de tramo, también le había puesto fierros de media, ¿no? Y entonces, mi amigo me dice, mi primo me dice, bueno, vamos a vamos a demoler, y le digo, vamos a demoler hasta cierta parte, porque en la escalera, en la escalera propiamente, tiene que prolongarse pues, el fierro, ¿no es cierto?, del voladizo para anclarla. Por lo tanto, hay que demoler parte de la escalera más. Y en eso le digo, ¿tienes el plano, los planos? Sí, me ha devuelto, ¿sabes? Estaba haciendo un trámite de legalización del edificio y me han pedido los planos y le he dado al arquitecto para que hagan los trámites. Y me muestra, ¿no? Resulta que el ingeniero que ha hecho el diseño había colocado fierros de 8 y no de media. Como alguna distribución, fierros de 6. Entonces, este maestrito, como no sabía del problema, le había dicho fierros de media, ¿no? Les he hecho cobrar fierros de media para hacer la construcción, ¿no? Y segundo, por eso les decía, no todo el maestrito, no todos los maestritos que tienen experiencia saben bien, ¿no es cierto?, de cómo se debe reforzar. Por eso es que ustedes no se tienen que dejar impresionar con el capataz, con el maestrito, diciendo que yo soy más antiguo que usted, joven, por lo que yo tanto sé. Cuando les digan, ingeniero, ¿sabe? Les voy a dar una contraflecha, lo que les decía, les voy a dar una contraflecha de 2 centímetros, ¿no ve? Y en la mitad, ¿no ve? Y ustedes van a decir, sí. ¿Por qué van a decir sí? Ah, porque es mayor, porque ha construido más edificios. A raíz de esta experiencia, lo que les decía, y habíamos dicho también en Hiper 1 y Hiper 2 les digo, lo que tienen que decir es muy bien, a partir de ahora, entrar a la oficina y voy a calcular la deformada, ¿no? Eso les dice. Entonces, como ya tienen el diagrama de momentos total de la estructura, porque siempre hemos dicho que para hacer cualquier estructura tenemos que verificarla, sea la que sea puente, sea edificio, sea una casita, la que sea, hay que verificarla. Y por lo tanto, tiene el diagrama de momentos. Y aplican el método de los trabajos virtuales y calculan deformada, donde se da más o menos el momento máximo. Y como sabemos que el momento máximo no siempre da al medio, ¿no ven? No siempre da al medio. Y ahí calculamos la deformada. Calculan esa deformada y no van a tardar ni media hora, porque son ingenieros egresados de la mejor carrera de ingeniería del país. ¿No ve? Son los mejores estudiantes, los mujeres profesionales que han salido de la mejor universidad del país. Tardarán media hora. Pónganle una hora que calculen la deformada. Pero denle el doble de tiempo. 2 horas. Después de 2 horas salgan de la oficina. ¿Por qué les digo eso? Ah, para que sepan que lo que están haciendo no es tan fácil. O sea, puro pantalla. ¿No? Decirle, ¿saben? Esto cuesta.
se demora. Entonces salen de la oficina y dicen, no, no, vas a ponerle 23 milímetros, y no al medio, sino una distancia de .40 más o menos da siempre el momento máximo. Si han hecho hormigón armado, ya han encontrado los momentos máximos, van a ver que el momento máximo está entre .40 y .45 de la luz de campo, el momento máximo. Entonces le dicen, a esta distancia vas a hacer, y vas a poner 23 milímetros de contraflecha. Y él les va a decir seguramente, no, pero ingeniero, yo siempre he puesto 2 centímetros, ¿no es cierto? Y he hecho en el medio. ¿De dónde ha aprendido esto? De algún ingeniero, ¿no es cierto?, que le ha dicho que seguramente era un tramo simplemente apoyado, ¿no es cierto?, y para esa deformada, para esa longitud, hay que dar esa deformada. Y realmente, para un tramo simplemente apoyado, la deformación máxima está en el medio, ¿no? Para una carga repartida. Entonces, lo que tiene que decir, a partir de ahora vas a darle a esta distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué están haciendo al hacer ese tipo de actividad? Están diciendo, el que define la obra, el que define, el que da la instrucción en la obra, no es él, son ustedes. Son ustedes los que definen, son los dueños de la obra, ¿no? Entonces, siempre traten de definir las cosas y decir quién es el que define en la obra. No acepten ninguna sugerencia del contratista, por más que tenga 20 edificios que haya construido. Esto les hablo porque yo he participado. No sé si a ustedes les he comentado que el que ahora ha trabajado como ayudante de ingeniero civil cuando estaba llevando Hiper 2. Y tuve un capataz que era muy prepotente, que era de mayor altura que yo incluso, ¿no? Que quería imponer su punto de vista. No les voy a mentir, al principio yo le creí, pero después del tiempo, o sea, después de conocer un poco más de hormigón armado, entonces tuve que tomar algunas decisiones que iban en contra de su punto de vista. ¿Está bien? Entonces, esa es la razón, ¿no? Que también quería comentarles de este tipo de cosas que se presentan generalmente cuando no se hace una supervisión. Por eso es que cuando ustedes, si algún pariente les dice, quiero que me hagas el diseño, no hagan el diseño. Manden a un amigo, a un colega, que los recomiéndenlo. Y sugiéranle que hagan con supervisión. ¿Sí? Con supervisión. Este problema que se ha presentado, ahora, nada más fíjense, nada más por haber dicho que se lo haga esta persona, tuvieron que recurrir nuevamente a mí, como diciendo, como tú me has dicho que haga este diseño, que hágase con este ingeniero, mira, ahora resolvemos el problema. Yo no tenía nada que ver, yo no tengo nada que ver. Y ese es el problema que se tiene cuando se realizan los trabajos para parientes. ¿Sí? Pues les decía que esto que estamos hablando, que quede aquí. ¿Sí? Ahora, si quieren, hagan, no les digo, hagan. Pero van a estar sujetos a que se puedan presentar posteriormente problemas. Miren, después de unos 25 años se va a presentar ese problema y tienen que recurrir al que habla. Y les prometo, yo no estaba tranquilo. No saben lo que es cuando se tiene ese tipo de problemas y además son parientes, ¿no? Tuve que ir, ya me di cuenta, debe ser seguramente eso, pero no está uno cómodo, no está tranquilo, ¿sí? Uno está incómodo, no saben la situación que me encontraba todos esos días. Bueno, hasta el lunes. Cuando vi el problema, dije, bueno, el problema no se presenta, ¿no? Y además tenía la seguridad un poco también, me daba la seguridad de que ya se había construido anteriormente y no hubo problemas, ¿no? Pero siempre queda siempre queda la incertidumbre, ¿no? Queda la incertidumbre. Eso es todo lo que quería comentarles, jóvenes, que, vuelvo a repetir, lo que hablemos aquí, que quede aquí, ¿sí? Estoy hablando con personas mayores, con criterio formado, y que todo lo que hablemos sea únicamente, no para despreciar a las personas, no para despreciar a nadie, sino que saquemos siempre enseñanzas. Una cosa que me acuerdo de mi esposa es de las cosas, no es malas, sí, que ocurren, sobre todo en ingeniería, hay que sacar el lado bueno de las cosas. No buscar al culpable, que es lo primero que hacemos muchos de nosotros, ¿no?
Cuando nos consulta, no, que el ingeniero que ha hecho este problema tiene, ¿no? No, primero saquen lo bueno de esos problemas que se tiene y de tal manera de que en el futuro no cometan esos mismos errores. Y eso es lo que he tratado de hacer ahora, ¿no? Que ha sido una desgracia lamentable, verdaderamente ha sido así, ¿no? Que no debían hacer para el futuro, seguramente ustedes van a recomendar en sus notas, prohibido hacer reuniones en los pasillos, prohibido apoyarse en el barandado más de tantas personas, en las notas de cálculo, que es un documento de contrato. Lo que pongan en los planos es un documento de contrato. Es incluso antecede a las especificaciones, o sea, es mucho más importante que las especificaciones provisionales, ¿no? Especiales que se colocan. Los planos son documentos de contrato. Son documentos de contrato. Por eso es que ustedes tienen que poner algunas cosas que no están especificadas, pongan en las notas. ¿Están de acuerdo? Entonces, con esta pequeña reflexión, nos veríamos en la siguiente clase, donde les voy a presentar la solución del examen, que a decir verdad, debería haber sido fácil para ustedes. Debería haber sido fácil, ¿no? Pero he visto algunos que ya han mandado, algunos estamos viendo que no han mandado más que el nombre de su, ¿no es cierto?, el nombre en el examen. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, en la siguiente clase vamos a resolver el examen y vamos a seguir con la materia, ¿ya? Agradeciéndoles su atención y deseándoles un buen día, que pasen un buen día, nos veríamos la siguiente clase. Y hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.